Mientras disfrutaba de una cena tranquila en el restaurante más prestigioso de Madrid, Eduardo Mendoza, un multimillonario de 52 años, jamás habría imaginado que una joven camarera, de no más de 23 años, se acercaría a él con una frase que sacudiría por completo los cimientos de su mundo. «Disculpe, señor», dijo con suavidad, «pero mi madre tiene un anillo exactamente igual al suyo». Sorprendido, Eduardo bajó la vista hacia el anillo de compromiso único que llevaba en la mano izquierda, una reliquia muy apreciada que había sido transmitida de generación en generación dentro de su familia. Y en ese instante, sintió como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Solo existían 3 anillos como ese en todo el mundo. Uno estaba en su dedo. El segundo había desaparecido hace 25 años. ¿Y el tercero? El tercero se suponía que había sido enterrado con la única mujer que Eduardo había amado de verdad y perdido para siempre. Madrid, noviembre de 2024. La Gastronómica, un restaurante de élite ubicado en el lujoso distrito de Salamanca, era el punto de encuentro habitual de las personalidades más poderosas e influyentes de España. Sentado en su mesa habitual junto a la ventana, Eduardo Mendoza, propietario de un imperio hotelero valorado en 500 millones de euros, cenaba solo, conmemorando el aniversario de la empresa que había fundado junto a su difunta esposa, Carmen. Aunque mostraba una imagen serena, Eduardo cargaba con una tristeza profunda. Su cabello entrecano estaba perfectamente peinado, su traje italiano de 3 euros le quedaba impecable, y en su mano destacaba una joya especial, un anillo de oro blanco con un zafiro azul rodeado de diamantes. Era una reliquia familiar de 2 siglos de antigüedad. Aquella cena, destinada a honrar la fundación de su empresa, se sentía vacía. Carmen había fallecido 5 años antes en un trágico accidente automovilístico, llevándose con ella todos sus sueños. Y todo su futuro. ¿Desea más vino, señor Mendoza?, preguntó una voz suave y educada, sacándolo de sus pensamientos. Al levantar la mirada, Eduardo vio a una joven camarera frente a él. Debía tener poco más de 20 años, con ojos marrones cálidos, cabello oscuro recogido con cuidado y una sonrisa tímida pero genuina. Llevaba la impecable camisa blanca y el chaleco negro que exigía el restaurante. «Sí, gracias», respondió Eduardo, fijándose brevemente en la placa con su nombre, Sofía. Mientras ella llenaba su copa con delicadeza, Eduardo notó que lo miraba de una forma extraña, con curiosidad, quizá incluso con cierta conmoción. «¿Ocurre algo?», preguntó él, con preocupación. Sofía dudó un momento. Su expresión era incierta. Se mordió el labio antes de hablar. «Perdone si esto suena raro, señor. Pero, ¿podría preguntarle algo sobre su anillo?». Eduardo, sorprendido, miró su mano. «¿Mi anillo?», repitió. «Sí», asintió ella. Sofía se inclinó un poco y bajó la voz hasta casi susurrar. «Es que mi madre tiene un anillo absolutamente idéntico al suyo». Eduardo sintió que su corazón se detenía por un segundo. Se quedó paralizado, con la respiración entrecortada y los ojos abiertos de par en par, mirándola con incredulidad. «Eso no puede ser», murmuró. «Este anillo es único. Ha estado en mi familia durante generaciones. Es insustituible». «Sé que suena extraño», dijo Sofía con tono nervioso, «pero cuando vi su anillo casi se me cae la bandeja. Es exactamente igual al que ha llevado mi madre desde que tengo memoria». El pulso de Eduardo comenzó a acelerarse. La historia de los 3 anillos regresó a su mente con fuerza. Su bisabuelo los había mandado hacer en 1890 para sus 3 hijos. Uno ahora le pertenecía a él, heredado de su padre. El segundo se había perdido hacía 25 años, el día que su hermano gemelo Carlos murió en un accidente en la montaña. Y el tercero. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó Eduardo, con la voz temblorosa, entre miedo y esperanza. «Carmen Ruiz», respondió Sofía. «¿La conoce por casualidad?». El mundo de Eduardo se tambaleó. Su difunta esposa también se llamaba Carmen. Pero su apellido era Mendoza, no Ruiz. Y él había asistido a su funeral hacía 5 años.
Había visto cómo bajaban el ataúd. ¿Cuántos años tiene tu madre?, preguntó, luchando por mantener la compostura. Tiene 47, respondió Sofía. Señor Mendoza, se ha puesto muy pálido. ¿Está bien? Eduardo no lograba entender la posibilidad imposible que se le presentaba. Si Carmen siguiera con vida, tendría exactamente 47 años. Pero no podía ser. Él había estado en su entierro. Había llorado su muerte. La había despedido para siempre. Sofía, dijo finalmente con voz ronca, tengo que pedirte algo muy importante. ¿Podrías mostrarme una fotografía de tu madre? Aunque claramente confundida, Sofía no dudó. Sacó su teléfono, abrió la galería y buscó entre sus fotos hasta encontrar la imagen que buscaba. Luego, giró la pantalla hacia él. Eduardo se inclinó y en el momento en que sus ojos se posaron en la foto. En ese instante, el tiempo se detuvo por completo. Era Carmen. Su Carmen. Viva. Las manos de Eduardo temblaban mientras sujetaba el teléfono, contemplando la imagen en la pantalla como quien ve una aparición. Era ella, Carmen, sin ninguna duda. Su cabello era más corto, y los años habían dejado marcas suaves en su rostro, pero su esencia seguía intacta. Esos inconfundibles ojos verdes. Esa sonrisa cálida que jamás se borraba de su memoria. Y la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza hacia la izquierda, tal como solía hacer siempre. Señor Mendoza. La voz de Sofía interrumpió el silencio atónito que lo rodeaba. Lo miraba con preocupación, el ceño fruncido. ¿Se encuentra bien? ¿Quién es esta mujer? Aún aturdido, Eduardo alzó la mano y señaló la fotografía. ¿Dónde vive ella?, preguntó con urgencia. En Cuenca, señor, respondió Sofía. ¿Por qué? ¿La conoce? Sin decir una palabra más, Eduardo se levantó de su silla con tanta brusquedad que su copa de vino cayó al suelo, haciéndose añicos. Los comensales cercanos se volvieron para ver qué ocurría. Sofía, necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre tu madre, exigió Eduardo con tono serio y tembloroso. ¿Todo? Señor. Me está asustando. ¿Qué está pasando? Eduardo volvió a sentarse lentamente, intentando calmar su respiración y su mente que giraba sin control. Perdón, dijo en voz baja. Es solo que tu madre se parece demasiado a alguien que conocí, a alguien que perdí. Bueno, respondió Sofía con cautela, aún nerviosa. Mi madre se llama Carmen Ruiz. Vive en Cuenca desde siempre, según recuerdo. Trabajaba como secretaria hasta que se jubiló anticipadamente hace un par de años. La voz de Eduardo se volvió casi inaudible. ¿Y tu padre? Nunca lo conocí, respondió sin rodeos. Mi mamá siempre me dijo que murió cuando yo era un bebé. Un accidente laboral. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. ¿Un accidente laboral?, repitió con asombro. Sí, confirmó Sofía. Era arquitecto. Mi madre dice que murió cuando se derrumbó un edificio. Eduardo sintió que una ola de realidad lo arrollaba por dentro. Antes de convertirse en empresario hotelero, él también había sido arquitecto. Recordaba claramente el día en que había fingido su muerte en un accidente de obra, 25 años atrás, para desaparecer junto a Carmen y dejar atrás una vida llena de amenazas. Pero la mujer de la fotografía, la que estaba viva en Cuenca, era la misma que él creía haber enterrado 5 años antes. La mujer que, según todos, había muerto en un accidente de coche. Sofía, dijo con un tono más denso, cargado de emoción. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 15 de marzo, respondió. ¿Por qué me hace tantas preguntas raras? Eduardo hizo rápidamente los cálculos en su cabeza. Si Sofía tenía 23 años, habría nacido en marzo de 2001. Exactamente 9 meses después de la última vez que la había visto con vida a Carmen, antes del supuesto accidente que se la llevó. Dios mío, murmuró para sí. No puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser?, preguntó Sofía, visiblemente más confundida.
Los ojos de Eduardo se fijaron en los suyos con una intensidad diferente. Ahora que sabía qué buscar, ahora que lo consideraba posible, lo veía claramente. Tenía su nariz, sus cejas gruesas, esas manos largas y delicadas, que tanto se parecían a las de Carmen, pero con un toque innegablemente suyo. Sofía, dijo una vez más, con voz quebrada, ¿alguna vez tu madre mencionó a alguien llamado Eduardo? La joven frunció el ceño. No, bueno, a veces, en ocasiones muy raras, cuando toma un poco de vino, dice ese nombre, Eduardo, y se pone muy triste. Pero nunca quiere hablar del tema. Cambia de conversación. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Eduardo. Carmen estaba viva. ¿Y si su intuición era correcta? Sofía era su hija. Necesito ver a tu madre, dijo de repente, poniéndose de pie con firmeza. Tengo que verla esta misma noche. Pero señor, ya son las 10 de la noche, protestó Sofía. Cuenca está a más de 2 horas de aquí. No me importa la hora, insistió Eduardo con decisión. ¿Puedes llamarla? ¿Pedirle que nos espere en algún sitio? Sofía retrocedió un paso, instintivamente. Señor Mendoza, me está preocupando de verdad. ¿Qué está ocurriendo? Eduardo se detuvo. Se dio cuenta de lo alterado que se veía, de lo ilógico que sonaba. Cerró los ojos, inhaló profundamente y trató de ordenar sus pensamientos. Sofía, dijo despacio, lo que voy a decirte va a sonar completamente descabellado. Pero creo que tu madre es, o fue, mi esposa. Sofía abrió los ojos con incredulidad. ¿Su esposa? Eso es imposible. Mi madre no está casada. Mi esposa se llamaba Carmen, explicó Eduardo. Supuestamente murió en un accidente automovilístico hace 5 años. O al menos, eso es lo que me hicieron creer. Sofía lo miraba como si estuviera escuchando a un loco. Señor, mi madre jamás ha tenido un accidente. Está viva, sana, viviendo en Cuenca. ¿Estás seguro de que no la está confundiendo con otra persona? Eduardo se quitó el anillo y se lo extendió para que lo viera. Este anillo, dijo, es exactamente igual al que lleva tu madre. ¿No es así? Sofía lo tomó cuidadosamente y lo observó de cerca. Es idéntico, susurró, incluso la inscripción por dentro. Dice amor eterno. Eduardo sintió un escalofrío atravesarle el cuerpo entero. Solo él y Carmen conocían esa inscripción. Era su promesa secreta, grabada en metal para siempre. Sofía, dijo con repentina determinación, tengo que ir a Cuenca esta noche. ¿Vendrás conmigo? Pero señor, te pagaré 1000 euros si aceptas. Solo necesito que me lleves con ella. Sofía lo observó largo rato, buscándole los ojos, buscando cualquier indicio de mentira. Finalmente, asintió lentamente. Está bien. Pero si resulta que todo esto es una locura, juro que llamo a la policía. Eduardo soltó una risa leve, la primera sonrisa real que había tenido en años. Si resulta que estoy loco, puedes llamar a quien quieras. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete para más relatos emocionantes. Y ahora, sigamos con el vídeo. El elegante Audi de Eduardo cortaba la oscuridad de la autopista rumbo a Cuenca, justo después de las 11 p.m., con sus faros iluminando el camino. Sofía iba en silencio en el asiento del copiloto, todavía nerviosa, pero cada vez más intrigada por el enigma que se estaba desplegando ante sus ojos. ¿Puede explicarme de una vez qué está pasando? Preguntó finalmente. ¿Habla en serio? Preguntó Sofía, girándose hacia él con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Eduardo, con la mirada fija en la carretera mientras conducía, respondió en voz baja. Hace 5 años. Me dijeron que mi esposa, Carmen, había muerto en un accidente de coche. La lloré como si fuera cierto. Pero ahora, empiezo a preguntarme si todo lo que creí era una mentira. Y ahora cree que mi madre podría ser esa misma mujer. ¿Su esposa? Eduardo asintió con suavidad, su tono firme y sereno. Sí, el anillo, su nombre, su edad, su fecha de nacimiento. Cada detalle encaja.
Demasiado bien como para ser una simple coincidencia. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando finalmente llegaron a Cuenca. Las calles dormían bajo la calma de la madrugada. Sofía guió a Eduardo por los callejones estrechos y empedrados del casco antiguo hasta llegar a un edificio modesto. Sin decir palabra, subieron por las escaleras. Cuando llegaron a la puerta, Sofía tocó suavemente, apenas murmurando: «Mamá, soy yo, Sofía». Instantes después, la puerta se abrió con un leve crujido. Una mujer apareció en el umbral, envuelta en una bata, con el cabello revuelto por el sueño. Eduardo sintió que se le detenía la respiración. Era ella. Carmen. Su Carmen. Viva. Real. De pie frente a él, después de 5 años creyéndola muerta. Carmen lo miró fijamente, y el color se esfumó de su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de incredulidad. «Eduardo», susurró, apenas audible. «Hola, Carmen», respondió Eduardo con suavidad, la voz temblorosa. «Tenemos muchas cosas que decirnos». Carmen dirigió la mirada hacia su hija, llena de temor y angustia. «¿Qué has hecho?», preguntó con un hilo de voz. «Mamá», dijo Sofía, lentamente, como si temiera la respuesta. «¿Es verdad? ¿Él es mi padre?». El cuerpo de Carmen pareció derrumbarse sobre sí mismo. Se cubrió el rostro con las manos, y las lágrimas comenzaron a brotar. «Entrad», murmuró finalmente con la voz rota. Era inevitable. Este día tenía que llegar. Dentro del pequeño pero acogedor salón, el silencio se apoderó del ambiente. Carmen se había puesto una chaqueta encima de la bata y se sentó frente a Eduardo, con los ojos aún enrojecidos por el llanto. «¿Desde cuándo sabías que seguía vivo?», preguntó Eduardo, intentando mantener la compostura. «Siempre lo supe», respondió ella con suavidad. «Nunca creí que realmente habías muerto en ese accidente de construcción». «Entonces, ¿por qué, Carmen? ¿Por qué fingiste tu muerte?», preguntó Eduardo, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y desconcierto. Carmen respiró profundamente antes de responder. «Porque descubrí en lo que realmente estabas metido. Las operaciones con Raúl Vázquez. El lavado de dinero. Las amenazas. Supe que estabas en peligro. Y que yo también lo estaba». Eduardo apretó la mandíbula, tenso. «¿Cómo te enteraste de Raúl?». «Me siguió un día», dijo Carmen con un escalofrío en la voz. «Se me acercó de la nada y fue muy claro. Si no desaparecía de tu vida, nos mataría a los dos». Sofía los miraba, confundida, sin entender del todo lo que escuchaba. «¿Quién es Raúl Vázquez?». «Un delincuente», respondió Eduardo con amargura. «Alguien con quien nunca debía haberme involucrado». Su oscuridad terminó por destruirlo todo. Carmen continuó. «Me dio una opción. Fingir mi muerte y desaparecer para siempre, y te dejaría en paz. Pero si me quedaba, los dos moriríamos». «¿Y aceptaste eso?», preguntó Eduardo, impactado. «No sentí que tuviera otra opción, Eduardo», contestó Carmen con la voz quebrada. «Estaba embarazada. Tenía 2 meses. No podía arriesgar la vida de nuestro bebé». Eduardo miró a Sofía, sus ojos llenos de emoción, viéndola de otra manera por primera vez. «¿Estabas embarazada? ¿De ella?». Carmen asintió con la cabeza. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Eduardo, dolido. «¿Por qué no me diste la oportunidad de formar parte de eso?». «Porque sabía que intentarías detenerme», dijo ella. «Y si lo hubieras hecho, probablemente estaríamos muertos». De pronto, Sofía se levantó de golpe, su voz cargada de emoción. «¿Me están diciendo que he vivido 23 años? ¿Basados en una mentira?». «Lo hice para protegerte», dijo Carmen con ternura. «Cada mentira que te conté fue para mantenerte a salvo del mundo que nos rodeaba. Me dijiste que mi padre había muerto. Crecí creyendo que estaba sola», dijo Sofía con la voz quebrada. «Pensé que era huérfana». Eduardo se acercó a ella, la voz temblorosa por el remordimiento. «Lo siento tanto. Si tan solo hubiera sabido que existías». Carmen intervino, ahora con voz más baja.
Después de fingir mi muerte, Raúl se alejó de nuestras vidas. Pero me advirtió que si alguna vez intentaba contactarte, nos mataría. Y viví con ese miedo. Durante años. Hasta que hace 5 años leí en el periódico que Raúl había muerto en un ajuste de cuentas entre bandas. Ahí supe que, por fin, éramos libres. Eduardo frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no volviste a buscarme? Porque ya había pasado demasiado tiempo, respondió Carmen. Y yo ya no era la misma mujer. No sabía si tú seguías siendo el mismo hombre. Sofía, abrumada por todo lo que escuchaba, se dirigió a la puerta con pasos lentos. Necesito aire. Necesito pensar. Salió del apartamento, dejando a Eduardo y Carmen a solas por primera vez en más de 20 años. El silencio que siguió fue profundo y pesado. Todo lo que nunca se había dicho flotaba entre ellos como un muro invisible. Se parece a ti, dijo finalmente Carmen con una voz suave. Y tiene tu temperamento, respondió Eduardo, esbozando una sonrisa triste. Carmen se quitó lentamente el anillo del dedo y se lo tendió. Supongo que esto debería devolvértelo. Eduardo negó con la cabeza con dulzura. No, ese anillo te pertenece. Siempre te ha pertenecido. Siempre lo hará. Después de pensar que habías muerto, añadió tras una pausa, dejé todo ese mundo. Me alejé de los negocios sucios. Vendí todo. Abandoné por completo esa vida. Carmen lo observó, sorprendida. ¿De verdad lo hiciste? Preguntó. Eso, me alegra. De verdad. Carmen, dijo Eduardo, acercándose un poco más, sé que los años han pasado, que ambos hemos cambiado. Pero, ¿crees que hay alguna posibilidad de que lo intentemos de nuevo? De empezar desde cero. Carmen vaciló por un instante. Eduardo, ya no somos las mismas personas que fuimos hace 25 años. Él sonrió con ternura. Tal vez eso no sea algo malo. Tal vez ahora podamos construir algo más fuerte. Algo que dure para siempre. Justo en ese momento, la puerta se abrió con un leve crujido, y Sofía entró de nuevo en la sala en silencio. Había estado llorando, sus ojos aún lo delataban, pero su expresión se notaba más serena. Respiraba con calma, y sus pasos, aunque lentos, eran decididos. He estado pensando, dijo suavemente, mirando a ambos con firmeza. Y he llegado a una decisión. Quiero conocer a mi padre. Pero tiene que ser bajo mis condiciones. Eduardo no dudó ni un segundo. Asintió con sinceridad, su mirada firme y llena de respeto. Lo que tú pidas. Lo que necesites, lo cumpliré. Sofía respiró hondo, como organizando sus emociones antes de hablar. Primero, dijo con determinación, quiero total honestidad. Ni una sola mentira más. Nada de secretos. Nunca más. Eduardo la miró directamente a los ojos. Tienes mi palabra, respondió con solemnidad, te lo prometo. No más mentiras. Segundo, continuó, con una voz tranquila pero firme, quiero conocerte a ti y a tu mundo paso a paso. Nada de prisas. Quiero tomarme mi tiempo para procesarlo todo. Carmen le sonrió con ternura y le tomó el brazo con delicadeza. Claro, mi amor. Vamos a tu ritmo. No hay apuro. Siempre estaremos aquí para ti. Y tercero, dijo Sofía, mirando a Eduardo con firmeza, quiero que me prometas algo importante. Nunca más pongas tu trabajo ni tus negocios por encima de la familia. Nunca más. Eduardo se acercó a ella, con los ojos llenos de remordimiento pero también de una nueva determinación. Te lo juro, dijo con honestidad. En estos últimos 5 años he aprendido que toda la riqueza del mundo no significa nada. Si no tienes una familia con quien compartirla. Sofía lo observó por unos segundos silenciosos. Finalmente, asintió lentamente. Está bien. Intentémoslo de verdad. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas mientras daba un paso adelante y los abrazaba a ambos con fuerza. Quizá, susurró con una sonrisa temblorosa, aún no sea demasiado tarde para ser una familia. Eduardo sintió dentro de sí algo que creía muerto desde hacía años. Esperanza.
6 meses después, la terraza del hotel más lujoso de Eduardo en Valencia resplandecía con luces colgantes y un ambiente cálido lleno de risas y cariño. La ocasión era especial. El cumpleaños número 24 de Sofía. Y por primera vez en su vida, lo celebraba junto a sus dos padres. Los últimos 6 meses habían sido una travesía lenta pero hermosa. Un proceso de sanación, de reencuentro y de reconstrucción. Sofía había dejado su trabajo de camarera y se había matriculado en un programa de gestión hotelera. Eduardo, con orgullo y alegría, financiaba sus estudios. Carmen también había dado un gran paso. Se mudó a Madrid, a un acogedor apartamento cercano al de Eduardo. Poco a poco, su relación se fue recomponiendo con paciencia, ternura y el deseo genuino de reparar lo que el tiempo había fracturado. ¿Cómo me veo?, preguntó Sofía con una sonrisa nerviosa mientras giraba ligeramente, luciendo el elegante vestido azul que Carmen le había regalado. «Estás preciosa», respondió Carmen, acercándose a ajustarle el collar con delicadeza. «Radiante. Tal como te imaginé a esta edad». Eduardo se les acercó con una pequeña caja de terciopelo en las manos. «Sofía», dijo con calidez, «esta noche quiero darte algo muy especial». Sofía abrió la caja con curiosidad y contuvo el aliento. Dentro había un anillo. No era idéntico al que usaban Eduardo y Carmen, pero tenía el mismo diseño simbólico, refinado en oro rosa, hecho exclusivamente para ella. «Mandé hacer este anillo especialmente para ti», explicó Eduardo. «Sigue la tradición familiar. Pero es solo tuyo. Único. Como tú». Sofía se colocó el anillo en el dedo, y al instante sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaron antes de pronunciar una palabra que jamás había dicho antes. «Papá». Era la primera vez que lo llamaba así. El corazón de Eduardo se desbordó. Sintió como las lágrimas le nublaban la vista mientras sonreía. «Te amo, hija mía», susurró con la voz entrecortada por la emoción. Carmen se unió al abrazo, rodeándolos con los brazos. «Nunca creí que viviría para ver este momento», murmuró. Más tarde esa noche, mientras se servía la cena bajo las luces tenues y las velas titilaban bajo el cielo valenciano, Sofía se puso de pie con una copa en la mano para brindar. «Hace 6 meses», comenzó, con una voz serena pero llena de sentimiento, «pensaba que no tenía padre. Que mi historia era una de abandono y pérdida. Pero hoy estoy aquí, con no uno, sino con los 2 pilares de mi vida a mi lado. No ha sido fácil. Aún estamos aprendiendo a ser una familia, a entendernos, a sanar». Hizo una pausa y sonrió con ternura. «Pero he llegado a creer algo poderoso, que las mejores familias no son las que nacen perfectas. Son aquellas que eligen reconstruirse, las que eligen quedarse, las que luchan por el amor». Eduardo alzó su copa con una sonrisa discreta. «Por las segundas oportunidades». Carmen levantó la suya. «Por el amor, el que sobrevive al tiempo y al silencio». Sofía, con los ojos brillando, levantó la suya también. «Y por las familias que se reencuentran, cuando menos lo esperan». 3 años después, Eduardo y Carmen se tomaban de la mano en una pequeña pero profundamente emotiva ceremonia de boda. Esta vez no era un acto secreto ni forzado por las circunstancias. Era una unión renacida, libre y celebrada con gratitud. Sofía fue la madrina de honor. Con orgullo, acompañó a su madre hasta el altar, con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. Desde que volvieron a encontrarse, Eduardo había transformado por completo su vida. Donó la mayoría de sus hoteles a una fundación benéfica dedicada al bien social, quedándose solo con 2 para vivir de forma cómoda pero sencilla. Carmen ahora dirigía esa fundación. Su propósito: ayudar a reunir familias separadas. Transformó su propia historia de pérdida en una misión de esperanza y sanación. Y Sofía, quien alguna vez fue una camarera con preguntas sin respuesta, se había convertido en una mujer fuerte, decidida y llena de propósito. Con sus padres a su lado, ya no le faltaba nada. Por primera vez en su vida, se sentía completa. Sofía había terminado su carrera universitaria con honores, destacándose por su esfuerzo y excelencia.
Ahora, ocupaba el puesto de gerente en uno de los hoteles más prestigiosos de la familia, una prueba clara de que había heredado no solo la aguda visión empresarial de su padre, Eduardo, sino también la profunda sensibilidad y calidez de su madre, Carmen. Una tarde tranquila, mientras el sol se escondía lentamente detrás de las colinas que rodeaban su apacible hogar a las afueras de Madrid, los tres compartían una cena serena en la terraza. La brisa suave acariciaba el jardín, y el cielo se teñía de tonos dorados y lavanda. Sofía levantó delicadamente su copa de vino y, con una expresión reflexiva, rompió el silencio. ¿Saben qué es lo que más me sorprende de todo esto? ¿Qué cosa? Preguntaron Eduardo y Carmen al unísono, sonriendo con curiosidad. Que todo comenzó. Porque reconocí un anillo. Si aquel día no me hubiera tocado trabajar en ese restaurante. Si no me hubiera fijado en tu mano, papá. Y no hubiera visto ese anillo. Tal vez nunca nos habríamos encontrado. Tal vez seguiríamos siendo completos desconocidos. Eduardo, visiblemente conmovido, tomó las manos de las dos mujeres más importantes de su vida, su esposa y su hija. La sostuvo con ternura, pero con firmeza. La vida tiene formas misteriosas y hermosas de reunir a las personas, dijo. A veces, cuando menos lo esperas, el destino se cruza en tu camino. Carmen sonrió dulcemente, con la mirada perdida en el horizonte que se apagaba lentamente. Algunos de los tesoros más valiosos de la vida solo aparecen cuando dejas de buscarlos. Y dejas que el universo te guíe. Sofía asintió, su voz suave, pero llena de significado. Y a veces, añadió, los finales más felices llegan sin avisar. Incluso después de años de espera y silencio. Eduardo bajó la mirada hacia el anillo en su mano, y luego contempló los otros dos, los que llevaban Carmen y Sofía. 3 anillos. 3 vidas separadas. Divididas por el miedo, los secretos y el tiempo. Pero finalmente reunidas, en armonía. Su historia era prueba viviente de que el amor verdadero, ese amor profundo y duradero, puede sobrevivir incluso a las separaciones más largas. Que las familias, aunque fragmentadas por decisiones difíciles o verdades ocultas, pueden volver a reconstruirse, más fuertes que antes. Que incluso el silencio más largo puede terminar en una reunión llena de ternura. Y que los milagros, a veces llegan disfrazados de pequeños detalles. Como ver un anillo familiar durante un turno en un restaurante elegante. Si esta historia te conmovió hasta las lágrimas. Si en tu corazón crees que las familias pueden volver a encontrarse, sin importar cuántos años hayan pasado. Si todavía tienes fe en que el amor no desaparece, sino que espera el momento perfecto para volver. Entonces deja un corazón abajo.